La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 16 de octubre del año 2025. Quiero comentar con usted un detalle que tiene que ver con la capacidad de las personas que integran un gobierno, sea en el orden federal o en el orden estatal y también en el municipal. Un gobernante es lo que su equipo es. Dicho de otra manera, un gobernante podrá ser él en lo personal un genio, un individuo brillante en muchas áreas del conocimiento. Pero si no tiene un gabinete capaz, formado por personas inteligentes e informadas, conocedoras del área de la administración que les ha asignado el gobernante, ese gobernante no va a funcionar. Es imposible hoy dominar todas las áreas del conocimiento. Es una locura hablar de que hoy esta persona es un hombre del Renacimiento, donde había personas que se dedicaban a pensar y dominaban todo el conocimiento que había en aquella época. Hoy eso es imposible. La especialización en diferentes áreas, en economía, en física, química, matemáticas, etcétera, hace imposible eso. Y cada día que avanzamos es todavía más difícil. Y en lo que se refiere a la gobernación, es crítico esto. ¿Por qué razón? Porque las decisiones que tome un gobierno o un gobernante específicamente tiene que ver primero con los recursos que se utilizan, que son recursos de los contribuyentes, son recursos finalmente de la sociedad, y segundo, por las consecuencias negativas en el presente y para el futuro de esas decisiones equivocadas o de esas, vamos a decir, puestas en práctica de esas ideas. El caso extremo reciente es el del bulto López Obrador. Es frecuente que los gobernantes tengan alguna ocurrencia o alguna idea pues rara, pero que va a beneficiar a su estado o a su pueblo natal. Pero cuando esta persona, López Obrador, se aventó tantas ocurrencias en el gobierno en 5 años, 10 meses, dice, este hombre es un fuera de serie. Es un destructor nato que tiene almacenado un odio en contra del mundo y una envidia y un complejo de inferioridad que requiere ese tipo de decisiones para hacer sentir su poder, pero no es de él, se lo confiere la estructura jurídica que tenemos. Los resultados están a la vista. Bien. Ahora bien, ¿ha sido siempre así en México? Evidentemente no. Si bien cada gobierno tiene su sello, tiene sus particularidades, hay algunos que pasan sin pena ni gloria. Hay casos, por ejemplo, que no han sido justipreciados. El caso de don Adolfo Ruiz Cortines, un hombre sencillo, un hombre mesurado, prudente, que no mostraba grandes credenciales académicas, pero era un hombre de un gran sentido común, que sabía el desastre que le había entregado Miguel Alemán y que estaba él y que tenía que estar dedicado a enfrentar esos problemas, resolverlos y entregar un país en condiciones diferentes a las que él recibió. Y eso benefició a López Mateos. López Mateos inaugura una época en México, por eso le llamaban López Paseos, porque hizo un esfuerzo sobrehumano para poner a México en la escena internacional. Viajó mucho y eso lo pudo hacer porque Ruiz Cortines le había dejado un gobierno
estable, en condiciones sanas financieramente hablando. Y luego llega, después de López Mateos, llega una persona seca, dura, pero un excelente administrador de un gobierno como fue Díaz Ordaz. Digan lo que digan. El sexenio de Díaz Ordaz no se puede juzgar por un solo día, el 2 de octubre. Ese es un error analítico imperdonable. Revisen las cifras, señores, del desempeño económico, del control de la inflación, del aumento de los salarios reales. ¿Ya? Y luego, después de el presidente Díaz Ordaz, llega el principio de la locura de la docena trágica. Echeverría y López Portillo. Dispendio en el segundo de estos presidentes. De tal manera que le entrega a Miguel de la Madrid un desastre completo y tuvo que hacer una gobernación muy similar a la que hizo Ruiz Cortines. No, era un hombre educado, una maestría en Harvard en administración pública, formado en el Banco de México, un abogado de la vieja escuela, y no obstante algunos detalles por ahí, sacó adelante las cosas. Y llega el vendaval de Salinas, el mejor gabinete que ha habido en la historia contemporánea de México fue el de Carlos Salinas. Por eso revolucionó prácticamente al Estado mexicano. No es solo la apertura, sino sentar las bases de una visión de futuro. Luego viene el doctor Zedillo, la cosa del error de diciembre, y las cosas ya empezó a cambiar. Y eso nos lleva, voy a hablar en otra ocasión, ya lo he hecho antes, del presidente Fox, del presidente Calderón y del presidente Peña Nieto. Pero llegamos a este gobierno. Yo pienso, que el peor gabinete de la historia contemporánea de México es este. Un conjunto de mediocridades que asusta. Una bola de sinvergüenzas corruptos que no se explica uno cómo quien presume austeridad y esto y que el otro tiene a esos gángsters, a esos ratas incorporados a su gabinete. Y así nos ha ido. De tal manera que las decisiones que cuando decide la anticientífica son equívocas, son incompletas y causan un daño tremendo al país, específicamente en la relación con los Estados Unidos. Agradezco que hay personas con una gran experiencia en política exterior de México o en política con los Estados Unidos que me han dado el honor de contar con su amistad y su aprecio. Y es evidente que hay una tragedia en el manejo de las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Esta mujer que está en la presidencia ni entiende, ni quiere entender, ni tiene la capacidad mínima para entender lo que significa para México la relación con los Estados Unidos. Sus ideas caducas y acedas, su ideología chafa de los años 80, le impide entender el momento que vive México y el mundo. Le toca a ella, a un presidente como Donald Trump, que con todo lo que se diga de él en lo negativo, este hombre en 8 meses le ha dado vuelta al mundo y una nueva era ha sentado las bases producto de sus decisiones y de su forma de gobernar, nos guste o no. Nos guste o no. Esa es hoy la desgracia de nuestro país. Una gobernante incapaz, ignorante, limitada intelectualmente y con una ideología aceda y caduca que yace hoy en el basurero de la historia. Y un gabinete donde juntó lo peor de lo peor de lo peor. Así, señores, México no puede llegar a buen puerto. Aunque duela, esa es la realidad de este gobierno de Pedorrillo y este gabinete peor que la presidenta que tenemos. Diga lo que diga su señora madre, con todo respeto, Annie, fuiste muy generosa con tus juicios, pero tu hija como presidente no da el ancho.